Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Esta semana haremos una pausa en Génesis para estudiar la fiesta de Pascua y la última cena. Cómo tiene que ver una con la otra, porque están vinculadas. Una del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, con la última cena y resurrección de nuestro Señor. La fiesta de Pascua es una de las fiestas instituida por Dios y es la más celebrada entre el pueblo judío, desde los tiempos del Antiguo Testamento hasta ahora. ¿Cuál es su verdadero significado? ¿Cómo esto apunta directamente a Cristo, a Jesús? Y muchos de los hebreos están cegados, la mayoría. No aceptan a Jesús como el Mesías, pero muchos abrirán sus ojos antes de la gran tribulación. Esto lo veremos más adelante. ¿Cómo se revela todo esto con el Nuevo Testamento y cómo se aplica a cada uno de nosotros? Primero, para comenzar, les voy a leer Éxodo capítulo 11, versículos 4 en adelante. No hemos estudiado Éxodo todavía, pero esto trata de las plagas que mandó Dios por medio de Moisés. Esto fue para liberar a los israelitas de la esclavitud de el faraón. Después de 9 plagas, el faraón todavía tenía su corazón endurecido. No quiso dejarlos salir. Esto trata de la última plaga, número 10. Y Moisés dijo: Así dice el Señor, como a medianoche yo pasaré por toda la tierra de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, también todo primogénito del ganado. Y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, como nunca antes lo ha habido, y como nunca más lo habrá. Entonces fue después de todo esto, en el capítulo 12 de Éxodo, en donde hablan de la institución de la Pascua. ¿Por qué fue que el Señor dio todas estas instrucciones para que los primogénitos de los israelitas sean salvos y no fuesen afectados por esta última plaga? Ahora en Éxodo capítulo 12, esto trata de la institución de la Pascua, las instrucciones que el Señor dio. Antes de comenzar, quiero decirles que la palabra Pascua en hebreo es Pesach o Pesach. No sé si lo estoy pronunciando correctamente, pero en inglés es Passover, que significa pasar, pass, over, que significa encima, pasar por encima o pasar por alto. Que tiene sentido porque esto fue cuando el ángel de la muerte pasó por alto o pasó por encima de todas esas casas de los israelitas que tenían la señal de la sangre en los postes de la casa. Y gracias a esa señal de la sangre en los postes, sus primogénitos no murieron. Esto lo veremos ahorita. Pero su significado en la mitología egipcia es Pesh, P-E-S-H, que significa extender las alas. Y esto se refería más bien como extendiendo las alas como para protección. Dios protegió a los israelitas cuando pusieron la sangre en los postes de sus casas, que fue como señal para que el ángel de la muerte no afectara a sus primogénitos. Es increíble cómo todo tiene su motivo de ser, su significado aquí en la Biblia, en las Escrituras. Se los voy a leer todo y después vamos punto por punto. Éxodo 12. En la tierra de Egipto, el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo: Este mes será para ustedes el principio de los meses. Será el primer mes del año para ustedes. Hablen a toda la congregación de Israel y digan: El día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa.
Pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas. Conforme a lo que cada persona coma, dividirán ustedes el cordero. El cordero será un macho sin defecto de 1 año. Lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras, y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Estas instrucciones eran muy importantes que se cumplieran, porque esa noche, como dice en Éxodo capítulo 12, versículo 12, esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. Él ejecutó juicios sobre todos y sobre todos esos dioses paganos falsos que tenían en Egipto. Y también, además de esta fiesta de Pascua, se guardarían también la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día, como dicen las Escrituras, en Éxodo 12:17, guardarán también la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué yo a sus ejércitos de la tierra de Egipto. Por lo tanto, guardarán este día por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. En el mes primero comerán los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Por 7 días no habrá levadura en sus casas. Se le llama la fiesta de las Pascuas a los 8 días de celebración. El primer día, que es el primer día de la Pascua, y después de eso habría otros 7 días que es la fiesta del pan sin levadura. Y todos estos 8 días es la celebración del Passover, o sea, de la Pascua. Sus instrucciones dicen así: el primer mes del año para ustedes. O sea, el principio de los meses sería lo que ellos llaman el mes de Nisan, que generalmente cae entre marzo o abril. Y dice así: el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero. Entonces, el día 10 del mes de Nisan, el primer mes del año de los hebreos, tendría que conseguir un cordero. 2, lo voy a enumerar para que sea más fácil. Este no sería cualquier cordero. Tendría que ser un cordero sin manchas, sin defectos, un cordero macho, como lo está en el versículo 5. 3, también el cordero debería ser un cordero de 1 año, o como se dice en inglés, en sus prime years, en sus mejores años. Y este será apartado de entre las otras ovejas y las cabras. 6, que dice, y en el versículo 6, que el día 14 de ese mismo mes, del mes de Nisan, se sacrificaría ese cordero. Y dice también cuándo. Dice aquí, lo matará al anochecer. 7. Tomarán parte de la sangre de ese cordero y lo pondrán en los 2 postes de su casa y en el dintel de las casas donde lo coman. Y en el versículo 22 de Éxodo 12:22 dice, tomarán un manojo de hisopo y lo mojarán en la sangre que está en la vasija y untarán con la sangre que está en la vasija el dintel y los 2 postes de la puerta. Usarán allí el hisopo. Otro detalle muy importante aparece en Éxodo capítulo 12, ahí mismo en el versículo 46, y dice, se ha de comer cada cordero en una misma casa. No sacarán nada de la carne fuera de la casa, ni quebrarán ninguno de sus huesos.
Esta parte es importante. No se deberían quebrar ninguno de sus huesos. Y veremos más adelante en el versículo 28 que los israelitas fueron y lo hicieron así, tal como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón. Así lo hicieron. Y luego Dios usó así el ángel de la muerte para la última plaga, que fueron la muerte de los primogénitos. Pero protegió a los israelitas, protegió a su pueblo y a los que creyeron en él, y pusieron la sangre del cordero en esos postes y en el dintel de sus casas. Todas estas instrucciones que dejó nuestro Señor Dios a Moisés para los israelitas, vamos a ver que esto apunta directamente a Jesús y se cumplieron así en el Nuevo Testamento. Ahora se los voy a desglosar punto por punto. Jesús fue el Cordero de Dios, el que entró en Jerusalén el día 10 de Nisán, lo que conocemos como el Domingo de Palmas. Como dice en el versículo 3, el día 10 de este mes, del mes de Nisán, del año judío, que es el primer mes del año, dice, se tomará para sí un cordero. Y ese es el Cordero de Dios, Jesús. Jesús es ese Cordero en el Nuevo Testamento. ¿Qué más decía? Que debe ser intachable, sin manchas, perfecto. ¿Y quién es ese Cordero intachable, sin mancha y perfecto en el Nuevo Testamento? Jesús, que está sin pecados. Es por eso la celebración del pan sin levadura, porque Jesús también es el pan de vida, y así lo describen en la Biblia. Esto lo podemos ver en Juan 6:35, 6:48, en Mateo 26:26. Está en varios versículos de la Biblia. Y la razón por la que es el pan sin levadura es porque la levadura representa el pecado. Y cuando los israelitas trataron de salir de Egipto, salieron tan rápido, por si acaso el faraón cambiara de opinión, que no hubo tiempo para que el pan creciera con la levadura. Así que sacaron el pan sin levadura. Y esto representa el pan de vida, Jesús, sin levadura, sin pecado, que también es el Cordero de Dios, limpio, perfecto. El único hombre perfecto que ha vivido en esta tierra sin pecados, ¿quién fue? Jesús, el Cordero de Dios. 3. Además de eso, ¿qué dice? Que además de que fuese macho y perfecto, sin manchas, dice que debería de ser de 1 año. O sea, en sus mejores años, como lo fue Jesús, que fue sacrificado a mediados de sus 30 años. 4. ¿Y cuándo debería ser sacrificado? En el día 14 de Nisán, que es cuando se celebra la fiesta de Pascua. En ese mismo día, en Passover, o la fiesta de Pascua, es cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Él fue el sacrificio del Cordero. Y dice aquí, ¿cuándo? Al anochecer. Aquí en el contexto hebreo se refiere a antes del atardecer o al atardecer o entre las 2 noches o twilight, que significa desde las 12 de la tarde en adelante. 12 a 6 de la tarde. En el calendario hebreo, el día comienza a las 6 de la tarde, no como en nuestro calendario que comienza a las 12 de medianoche. Cuando se refiere al anochecer, entonces puede ser desde las 12 a 6 de la tarde. Entonces ahora la sangre del cordero en los 2 postes y en el dintel, ¿qué representa eso? Eso simboliza la sangre de Jesús, el que fue sacrificado, el cordero que fue sacrificado, la sangre de Jesús en la cruz, la sangre derramada del cordero para salvarnos de nuestros pecados. Jesús fue ese cordero que tomó todos los pecados del mundo, para así nosotros poder ser redimidos y ser parte del reino de Dios. El hisopo que fue utilizado para poner la sangre en los postes y en el dintel también fue utilizado en la crucifixión, como pasó en Juan capítulo 19 versículo 29, que dice: había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues
una esponja empapada de vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: «Consumado es». E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Y recuerdan lo que mencioné en Éxodo 12:46, que no deberían de quebrar ningún hueso del cordero del cordero sacrificado. Al cocinarlo, no deberían quebrar ningún hueso. Asimismo pasó en la crucifixión. Jesús murió y ninguno de sus huesos fue quebrados. Usualmente, los soldados romanos rompían los huesos de los que habían sido crucificados para acelerar el proceso de la muerte. Pero como ya ellos vieron aquí con Jesús que ya él estaba muerto, en vez de romperle los huesos, usaron el spear, es en inglés la lanza. Y cuando se le enterraron, salió sangre y agua de sus pulmones. Y esta fue una de las pruebas de que ya él estaba muerto al ver pasar esto. Por ejemplo, esto está en Juan capítulo 19, versículo 34. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. Y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que ustedes también crean. Porque esto sucedió para que se cumpliera la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice: mirarán a aquel que traspasaron. Los soldados quebraron las piernas del primero y del otro que habían sido crucificados con Jesús. Recuerden que eran Jesús y dos más, uno a cada lado. Pero a Jesús no le quebraron ni un solo hueso. Esta es otra prueba de lo que Dios le había dicho a Moisés al instituir esta fiesta de la Pascua, de que esto apuntaba ¿a quién? Al Cordero, a Cristo Jesús. En Apocalipsis se describen a Jesús como el Cordero, y esto aparece más de 33 veces en el libro de Apocalipsis. Y asimismo, la última cena apunta a Jesús. Moisés, el Éxodo, el Torah, todo eso fue una sombra de lo que ha de venir en el Nuevo Testamento. Esta fiesta de Pascua se ha celebrado desde el Antiguo Testamento y Jesús la continuó en el Nuevo Testamento. Pero, ¿qué pasó en la última cena? Él fue la cabeza y el anfitrión de esta cena, y lo hizo de esta manera para que todos lo recordáramos, para que recordáramos lo que Él hizo por nosotros. En aquellos momentos los discípulos no comprendían lo que Él estaba diciendo. Fue mucho después de su resurrección, que entendieron lo que Él quiso decir. En Lucas capítulo 22, versículo 19, dice: «Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio a sus discípulos, diciendo: esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí». Y asimismo, de la misma manera, tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. El pan sin levadura representaba a Cristo sin pecado. En la copa de vino representaba su sangre, que sería derramada en la cruz. El lavado de los pies también tenía su significado. Hacerlo en memoria mía. ¿Qué significaba esto? Que debemos recordar que su sangre, todo eso, es parte del nuevo convenio, el nuevo pacto. Jesús le dio a la última cena un nuevo significado, un pacto nuevo. Esta fue su propia sangre derramada en lugar de la de Israel. Este es un nuevo pacto para su pueblo, para todos los que creemos en Él. Jesús se estaba señalando a sí mismo. En ninguno de los 4 evangelios de Mateo, Juan, Lucas, Marcos se mencionó la Torá tradicional ni la raíz histórica del Pesá, o sea, de la fiesta de Pascua, sino que
Jesús no la mencionó. En cambio, Él ordenó algo nuevo en memoria suya, un nuevo pacto, comer y beber en su memoria. Él lavó los pies de sus discípulos en lugar de lavarse a sí mismo. En Juan capítulo 13 versículos 3 y 5 dice: Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Jesús le respondió: Ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Jamás me lavarás los pies, le dijo Pedro. Si no te lavo, no tienes parte conmigo, le respondió Jesús. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio, y ustedes están limpios, pero no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: no todos están limpios. Se refería aquí a Judas, que lo iba a traicionar. Y como dice aquí, los discípulos no entendían y tenían miedo de preguntarle. Si vamos a Marcos capítulo 9, versículos 31 y 32, dice: Porque enseñaba a sus discípulos y les decía: El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía, y tenían miedo de preguntar a Jesús. Jesús se puso en el centro de la cena pascual. En la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice así: Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad, sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. La fiesta de la Pascua condujo a una resurrección figurativa. Israel murió en la esclavitud de Egipto y resucitó a una nueva vida después de la partida del Mar Rojo. Es la victoria sobre la muerte y el pecado. Ellos eran las sombras y Jesús es la esencia. La vida es un don de Dios. Así como necesitamos alimentarnos todos los días, asimismo necesitamos a Dios como nuestro proveedor supremo. Él proveyó a los israelitas con maná del cielo cuando estaban en el desierto. En la última cena, Jesús se señaló a sí mismo para que comiéramos un pan sin levadura y el vino en memoria suya. ¿Es Jesús tu Cordero? ¿Lo has aceptado? ¿Has eliminado todo rastro de levadura en tu hogar? O sea, lo que quiero decir es que si has eliminado todo rastro de pecado, la levadura representa el pecado, y en vez de tu hogar, has eliminado todo rastro de pecado en tu corazón. No puedes tener restauración, o sea, una nueva vida, si albergas pecado tras pecado. Elimínalo, arrepiéntete, sacíate en Jesús. Su cuerpo fue quebrantado por nosotros, como lo dijo en Lucas capítulo 22, versículo 19. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: Este es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. La primera fiesta es la fiesta de la Pascua, en Nisan 14. Y ahí comienza al día siguiente la fiesta del pan sin levadura, que se celebra por 7 días, pero es parte de la fiesta de las Pascuas, el Passover. Y la tercera fiesta que fue instituida por el Señor es la de las primeras frutas. La fiesta de las primicias o de los primeros frutos sería un domingo, el primer día de la semana del calendario judío.
días después de que comenzara la fiesta de la Pascua. Esta fiesta apunta a la resurrección de Jesús. Levítico 23, versículo 10 dice así: Entonces el Señor habló a Moisés: Di a los israelitas, cuando ustedes entren en la tierra que yo les daré, y cieguen su cosecha, entonces traerán al sacerdote una gavilla de las primicias de su cosecha, y él mecerá la gavilla delante del Señor, a fin de que ustedes sean aceptados. El día siguiente, al día de reposo, el sacerdote la mecerá. El mismo día en que sea mecida la gavilla, ofrecerán un cordero de 1 año sin defecto como holocausto al Señor. Jesús representa los primeros frutos. Jesús resucitado. Él es el sacerdote que mecerá la gavilla delante del Señor, de su Padre, para que nosotros podamos ser aceptados en su gloria. ¿Y cuánto pasó esto? 3 días después de que el Cordero fue sacrificado. 3 días después de la Pascua, la resurrección de Jesús. Y nosotros somos esa cosecha que vendrá después de las primeras frutas, de las primicias de Jesús. Pero esto lo estudiaremos más adelante, cuando estudiemos las fiestas del Señor. Ya hemos visto cómo el Antiguo Testamento apunta al Nuevo Testamento, con la fiesta de las Pascuas, la fiesta del pan sin levadura y las fiestas de los primeros frutos, de las primicias. Jesús es el Cordero de Dios que fue sacrificado, el Cordero perfecto, sin mancha, y que luego fue resucitado al 3er día, meciendo la gavilla delante del Señor, para que así nosotros seamos aceptados en su reino. Vimos cómo la última cena representa la nueva Pascua, el nuevo convenio del Señor, que celebramos en recuerdo de lo que Él hizo por nosotros en la cruz, con el cuerpo y la sangre del Señor, el Cordero sacrificado, que quitó los pecados del mundo. Señor, te doy gracias por todo este sacrificio tan grande que has hecho por nosotros, porque no hay nada que nosotros mismos podamos hacer para ser salvos. Y gracias a tu misericordia, Señor, y a tu regalo de salvación, gracias por nuestro Cordero, Jesús, que murió en la cruz por nosotros y fue resucitado de entre los muertos, y asimismo vendrá por nosotros nuevamente, ya que Él está preparando la nueva Jerusalén, nuestro verdadero hogar. Estaremos contigo en el reino de los cielos, en la nueva Jerusalén, en una vida eterna. Amén. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.